Análisis en tiempos del coronavirus. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a todos los oyentes de Radio Fuego. Y espero que todos estén superando esta situación difícil que vivimos. Así es. Ingeniero, le hago una pregunta de entrada. La vacuna, antes de entrar a la política ecuatoriana, la vacuna, pues, dicen que viene el próximo año. Bill Gates dice que en los países pobres, entiéndase que Ecuador entra en ese saco, pues, provisional de países pobres, estarían vacunados en el año 2022, según lo que dice uno de los magnates más grandes del mundo. Pero la vacuna Sputnik V, que está promovido por varios países latinoamericanos, entre estos Venezuela, vamos a ver qué otros países se meten en la funda de los que pues con seguridad confiarán en esta vacuna. Si llegara Sputnik V a comienzos del próximo año y usted la tuviera en la mano, ¿se la pondría? No. ¿Por qué? Yo no me pondría ni la Sputnik V, ni la vacuna de Pfizer, ni de AstraZeneca, ni nada, porque hay un problema muy serio con las vacunas. Normalmente todas las vacunas que se han producido y han tenido éxito provienen de virus aislados y desactivados para que puedan justamente ser elementos de generación de anticuerpos. Pero hasta ahora no han podido aislar el coronavirus, el COVID-19, y peor desactivarlo. Entonces todas las vacunas que se están promoviendo son mecanismos nuevos, nunca antes probados en la elaboración de vacunas a nivel mundial, y en general pues se está usando muchos elementos de la biotecnología para modificar las células, incluso células de animales. He leído algunos análisis y comentarios de este tema y hay cosas ahí un poco tenebrosas que le pondrían ADN que no son humanos, que podrían modificar hasta el sistema genético de las personas. Es decir, hasta ahora casi todos los productores de vacunas mantienen en secreto todavía cómo mismo contienen estas vacunas, qué hacen, qué efectos podrían tener. Las pruebas todavía son muy elementales. Es decir, la verdad es de que yo creo que hay mucho entusiasmo y mucho dinero detrás del tema de las vacunas, pero aparte de eso, yo creo que este tema hay que tomarlo con mucha seriedad, porque se trata de infiltrar elementos extraños en el cuerpo de miles de millones de personas. Entonces, yo no me la pondría. Le aseguro que yo no me la pondría definitivamente. Me parece además que esto se está manejando muy políticamente y muy poco técnicamente, muy poco científicamente, y esto me parece gravísimo. Justamente de eso, justamente empiezo por esto, porque hoy día el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que no va a permitir, él tiene tratados, según lo que leemos en medios de comunicaciones, con BioNTech, con AstraZeneca, con varias empresas que están produciendo la vacuna para que lleguen al país cuando exista la posibilidad, pero él dejó en claro que no va a permitir que ni empresas privadas, que ni municipios ni GATS traigan de manera privada, de manera personalísima, vacunas sin pasar por algún tipo pues, de revisión, por así decirlo. Prácticamente está diciendo que no va a permitir que el gobierno central va a ser el principal proveedor. ¿Le parece una decisión correcta la del ministro? Sí, creo que sí, creo que es correcto, porque primero, todo medicamento que usted quiere importar tiene que pasar mínimo por un proceso de aprobación. Creo que es el ARCSA, que se llama actualmente, que aprueba, que obtiene un registro sanitario. Ya no se diga en un tema de vacunas de este tipo, que nadie las conoce qué son ni qué efectos tendrán. Entonces me parece que sería gravísimo que se permita que cualquier hijo de vecina quiera importar vacunas, así como se hizo con las pruebas del COVID-19, y ya fíjese lo que pasó, que muchas de esas vacunas, de esas pruebas no han servido, que resulta que dan falsos positivos. Entonces no se puede jugar
mi estimado Ricardo, con la salud de la población, la vida de la gente. Es un tema muy delicado y el gobierno nacional, el Estado, tiene la garantía de cuidar por la salud de todos. Entonces me parece que esto tiene que ser manejado realmente con pinzas y tiene que haber procesos de aprobación previa para que alguien pueda decir aquí tengo vacunas. Sí. Interesante que pues las vacunas o el coronavirus tengan que pasar por decisiones políticas, y bajo esta premisa pues le hago esta siguiente pregunta. Se habla mucho de un siguiente rebrote. Si es que nos dejamos llevar por lo que ha pasado ahora en Europa, podríamos deducir que podría haber un siguiente rebrote, y no es que Europa estén pasando y no están cerrando absolutamente nada. En España, Navarra, Madrid, se está cerrando completamente, en Francia ni hablar, en varios países europeos. Y cuando estaba pasando al principio lo del coronavirus, nosotros decíamos, tal vez acá no llegue o llegue levemente, bueno, lo que nos pasó y lo que le pasó a todo el continente americano, pero en manos de la política está si es que se vuelve a tomar un confinamiento áspero o si es que se decide, pues no podemos finalmente cerrar. Si es que usted pudiera dar pues algún tipo de consejo o desde su opinión o desde su experiencia, si hubiera un rebrote, ¿cerraría nuevamente la economía y la sociedad ecuatoriana? Mire, lo que pasó en Europa fue que llegó el verano. La diferencia acá, pues el verano es una especie de estación ansiada por todo el mundo, porque allá llega el sol, la gente sale a solearse después de 9 meses de estar con frío y sin sol. Entonces la gente pues salió así como locos, se dispararon, salieron a las playas, dejaron de usar mascarillas. Eso fue lo que pasó en Europa. Entonces, ahí la consecuencia. O sea, ¿usted cree que con la severidad que llegó en Europa, no cree que llegaría acá un segundo rebrote? Yo creo que no. Yo creo que no, primero porque aquí la gente está manteniendo el uso de mascarillas en general. No hay posiciones así extremistas de grupos que salgan a manifestarse, como ha habido en Alemania, en Francia, de que me están coartando las libertades, de que yo por qué tengo que usar mascarilla, etcétera, etcétera. Yo creo que acá la gente felizmente está más racional que en esos países y espero que se mantenga. Eso es lo fundamental, que la gente mantenga los cuidados, no bajar la guardia, ojo, porque el problema es que usted abre los espacios, sobre todo de reuniones sociales, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? No, la gente no solamente que vaya, sino que baja la guardia. Ya no usa mascarilla, ya no establece la distancia. Miren, yo a veces he ido a algunas reuniones que me han invitado amigos. Claro. La última vez estuve en una reunión como con 14, 16 personas y algunos no estaban usando la mascarilla. Y yo dije, miren, si la gente acá no usa mascarilla, yo me voy. Lo siento mucho. Entonces, y fíjense que, bueno, estamos hablando de un nivel de profesionales, de ingenieros, de gente incluso ya de mi edad, no de jóvenes. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa en una fiesta de jóvenes? ¿No? Obviamente, la gente se desmanda. Entonces, el tema es muy serio, no bajar la guardia. Y eso yo le diría a toda la gente aquí en Guayaquil, en el país, no podemos bajar la guardia. Ahora, me van a decir, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos encerrados? No, ok. Mira, esto va de largo. Esto va 2020, 2021. Ok, no vamos a seguir encerrados, pero sí mantener las normas de seguridad. Entonces, oía el otro día en la televisión que un estudio decía que recomendaban como máximo estar en ambientes abiertos con 10 personas, cosas así, ya que sería eso como norma de seguridad, pero no podemos bajar la guardia, definitivamente. Así es. Ingeniero, preguntarle, pues justamente usted hacía la referencia de las protestas que han habido en Francia, en Alemania, que del confinamiento, que de la mascarilla, que esto, que lo otro. No me parece coincidencia
Y le quiero preguntar a usted sobre pues, este famoso llamado neoliberalismo o el progresismo actual que existe en la sociedad, del globalismo, que se ha impregnado. No lo quiero pues señalar que por estas situaciones han habido todas estas protestas, pero quisiera que usted tal vez me haga una tesis en donde se podría comparar cierta situación o en otra. Por ejemplo, en Chile se han quemado, en esto me parece que ayer o antes de ayer, se quemaron 2 iglesias, la iglesia de los carabineros, la iglesia principal de Santiago de Chile, se quemaron dos, no una, y los protestantes iban a tomarse fotos adentro de la iglesia, selfies, subir en redes sociales, estaban quemando las iglesias, la gente protesta. En los Estados Unidos hay protestas que no estoy diciendo que está mal protestar, pero sí es extraño, sí está mal quemar carros, quemar propiedades privadas, quemar iglesias, y eso es lo que está pasando. Hay mucha ira dentro de esto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro continente? ¿Qué pasa en Europa? ¿Por qué la política está haciendo tanto daño, que las sociedades están tan agresivas, ingeniero? Mire, su pregunta es una pregunta muy compleja, es una pregunta que creo que muchos analistas y estudiosos se la están haciendo en este momento, porque no vamos a decir que Chile es un país de los últimos en el tercer mundo y que tiene un nivel de pobreza alto, ni mucho menos. O sea, Chile ha sido uno de los países con mejores niveles de desarrollo en los últimos 20 años en América Latina. Tiene una clase media muy fuerte, muy sólida, o sea, niveles de educación bastante aceptables. Yo no entiendo realmente, y le digo sinceramente, qué es lo que lleva a esta gente a ese nivel de protestas, porque son protestas que ya rayan en lo antisocial. Ya son protestas que rayan en una lucha confrontacional con el orden constituido, ¿ya? Pero un orden constituido donde tampoco se expresa qué es lo que ellos plantean, ¿no? ¿Cuáles son sus planteamientos? Entonces la situación de Chile para mí es todavía muy enigmática. Yo no alcanzo a entender qué es lo que mueve en el fondo a esa gente a protestar. Claro, en Europa creo que hay situaciones, no sé, pero me parece un poco diferentes, cuando hay protestas sociales. Sí. En Francia, que hubo una protesta de los trabajadores por el tema de la jubilación, de bajar los años, y bueno, también hay desmanes, pero se entiende que eso está dentro de una protesta social. Pero en Chile yo no entiendo. No entiendo realmente cuál es el fondo de esa gente que está buscando. No lo entiendo. Ingeniero, para terminar ya el tema Chile y el tema protestas, este domingo se va a celebrar un plebiscito en Chile donde se puede votar apruebo o desapruebo. Apruebo que continúe la Constitución que data de 1980, heredada del dictador, para muchos, o de la dictadura de Augusto Pinochet, o desapruebo si estás completamente en desacuerdo y que se promueva una constitución completamente diferente, ya a 40 años de diferencia. ¿Usted está de acuerdo con que se cambie la constitución chilena promulgada por Augusto Pinochet? Mire, esa era una cosa que debía haberse hecho tan pronto Chile retomó la democracia. Lamentablemente había una confrontación social terrible y entre los sectores de derecha y los sectores de izquierda, muchos sectores sociales, había una lucha muy dura y la situación se mantuvo tensa por mucho tiempo, pero realmente esa constitución debió haberse cambiado hace algún tiempo. Me parece que es una cuestión que no responde al esquema de los tiempos actuales, al esquema que tiene en general la población chilena. Entonces, es una de las demandas sociales que venía haciendo la población por algún tiempo. Entonces, definitivamente creo que es importante que gane la opción de modificar esa constitución. Así es. Ingeniero, vamos a Ecuador, o a la política ecuatoriana. Mauricio Pozo es el nuevo
ministro de Economía, han habido 4 vicepresidentes en este proceso, un proceso pues bastante irregular, por así decirlo. También el COVID nos ha caído, pues yo creo que en una pandemia todos somos víctimas, obviamente responsables sobre nuestra salud, responsables sobre nuestra economía, pero realmente decir es culpa de él o de ellos, de tal o de cual o tal grupo es complicado, al menos para mí. Le pregunto, pues, la política está muy desprestigiada. Una persona que yo admiro y considero mucho me dijo hace unos días, meterse en política a estas alturas del partido es casi que ensuciar tu nombre, es un tema de muchísimo desprestigio. Apenas tú ingresas a la política ya ponen en tela de juicio tu nombre, dicen, está con este gobernante, comienzan los murmullos, comienzan, cuidado, tiene un carro nuevo, cuidado esto, cuidado lo otro. No está mal, creo yo, que sean estos prejuicios, porque la calidad de políticos que han habido, la calidad de legisladores que han habido en este país, han demostrado que los ciudadanos podamos tener este tipo de intuiciones, porque si hay más de 60 legisladores con procesos o con juicios pendientes, presidentes anteriores, no solamente a lo de Correa, a lo de Yamil Maguad, que tienen juicios todavía a punto de llevar, condenas, prófugos, realmente pues no es coincidencia que una persona pueda decir, si una persona entra en política podría meterse algo sucio. ¿Es así? ¿La política ecuatoriana desde su perspectiva está desprestigiada? Mire, Ricardo, desde que yo cuando era estudiante universitario y decidí participar en política y afiliarme luego al Partido Socialista, que yo fui afiliado, es el único partido, y luego, bueno... ¿Usted es socialista, ingeniero? ¿Perdón? ¿Usted es socialista? Yo me afilié al Partido Socialista en el año 1978, cuando se reunificó el Partido Socialista. Pero le pregunto, ¿usted por ideología es socialista? ¿Es de izquierdas? Evidentemente, obviamente que ese término ha venido cambiando en el contexto mundial, en el contexto de los años y todo, pero creo que sigo manteniendo mi concepción de que necesitamos equidad social, necesitamos justicia social, necesitamos velar por los más desposeídos. En ese sentido, soy socialista, ya seguiré siendo. Más aún, creo que todo ese concepto se desarrolló en mí a raíz de todo el esquema de la doctrina social de la Iglesia y toda la concepción cristiana de la participación política. Y eso debatíamos en la universidad. Yo era parte de un grupo que era la Juventud Universitaria Cristiana, la YUC, y teníamos un asesor muy bueno que era Pepe Cifuentes. ¿No? Es decir, ingeniero, perdóneme que lo interrumpa. Voy a ser completamente sincero. El tema del socialismo es bastante pues, complicado, por eso usted dice de que no el socialismo que ha cambiado periódicamente, pero el socialismo, cada vez que se dice esa palabra, se piensa en Venezuela o se piensa en Cuba. ¿Está bien pensar en un socialismo que es similar a Venezuela o Cuba? ¿O qué es el socialismo para un socialista como usted? Mire, yo creo que lamentablemente la palabra se ha desprestigiado terriblemente. ¿Sí? ¿Por culpa de? Sobre todo en los últimos años, por culpa de los que quieren aprovecharse de la política, por culpa de los que quieren medrar de esos espacios, de los que quieren utilizar como transpolines políticos, que quieren manejar un concepto populista del socialismo, y eso lamentablemente es lo que ha deteriorado muchísimo el concepto. Pero obviamente, si usted analiza muchos países que están obviamente en la órbita occidental, por decirlo, Suecia, Finlandia, Noruega, todos los países nórdicos manejan un esquema de distribución social que realmente tiene un concepto socialista, ¿ya? Obviamente. Entonces, el problema es que el socialismo como una estructura de poder estatal omnímoda, esto
definitivamente ya no tiene sustento en el mundo. Ya, el socialismo como una estructura que quita libertades no tiene sustento. El socialismo como un sistema de gobierno que elimina la propiedad privada y la iniciativa privada ya no tiene sustento en el mundo, Ricardo. Entonces, usted es un socialista que promueve, obviamente con sus techos, la propiedad privada, el libre mercado, ¿se podría decir? Obvio, el mercado es fundamental para el desarrollo en todas partes, ya incluso en países como Venezuela, el mercado es fundamental, ya. Entonces, evidentemente, una sociedad sin mercado no tiene sentido. Una sociedad sin competencia no tiene sentido, ¿ya? Entonces, creo que hay formas de seguir adelante bajo un esquema. Llámelo usted como usted quiera, pero definitivamente tiene que haber equidad, tiene que haber redistribución de la riqueza, tiene que haber mecanismos donde la gente acceda al empleo, a la educación, como formas de garantía de sus derechos. Entonces, si hay otros movimientos o ideologías que promuevan esto, bienvenido, ¿no? El problema, pero en el fondo, ¿cuál es el problema, Ricardo? Y vamos a su pregunta inicial, ¿ya? Si la política es o no, está o no desprestigiada. Mire, en mi época, cuando yo tomé esa decisión, ya estaba desprestigiada la política. Y me decían, mis amigos, me decía mi esposa, no te metas en eso, la política es sucia. Eso me dio hace 40 años, Ricardo. Siempre de la política ha habido ese concepto. Pero también, ya decía otra gente, mira, si los honestos no participamos en la política, ¿quiénes se van a aprovechar de la política? Los pillos, los sinvergüenzas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que el país sea una mafia manejada por pillos y sinvergüenzas? ¿O vamos a romper ese estigma de la política y vamos a demostrar que sí es posible hacer política desde los honestos? ¿Ya? Y eso es lo que yo traté de hacer, creo que lo hice y luché duramente, tengo experiencias muy duras de eso, pero creo que siempre pude salir adelante con mis principios, con mis ideales, y realmente yo sí estoy orgulloso de haber hecho política y de haber construido espacios desde la política con honestidad, con decencia. Ok, entonces, claro, ahora es terriblemente lamentable lo que está pasando porque digamos que la ola de la corrupción, la ola de la deshonestidad, pues ha ido creciendo y ahora es una ola enorme que nos puede, de hecho, ahogar a todos. Ingeniero, ya para terminar la entrevista, lo lindo de la política es que nadie nunca va a estar de acuerdo, nadie piensa como nadie y ningún líder va a estar personificado exactamente con lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita. Eso nunca va a pasar, siempre vamos a tener discrepancias. Pero le pregunto a usted en este caso, para no describirlo con una palabra, usted se describe como una persona con conciencia social, pero que no priva de libertades. ¿Qué se podría resumir en una palabra? Socialismo, que para muchos pues es caliente, por así decirlo, por cómo puede cambiar o por cómo un gobierno puede desprestigiar una perspectiva como es el socialismo, que los que la crean perfectamente. Un socialista, ¿por quién vota en las próximas elecciones de Ecuador? Una persona con su pensamiento, de conciencia social, pero sin privaciones, sea de mercado, sea de libertades individuales, ¿por quién vota en las próximas elecciones presidenciales? Mire, yo todavía no tengo ninguna decisión al respecto. Definitivamente no, ninguno de los candidatos que he visto se enmarca dentro de mi ideal de lo que debería ser un candidato para gobernar este país en el próximo periodo. ¿Ya? Entonces, ingeniero, porque permítame que le haga solamente una definición muy corta. Creo que Correa generó una crisis terrible del espacio de la izquierda. Él nunca fue socialista. Él quiso aparentar que era socialista, que era de izquierda. Mentira. Lo que hizo fue desprestigiar ese espacio. ¿Ya? Y creo que de ninguna manera
los candidatos que intentan continuar con el correísmo van a manejar el país por un espacio socialista, ni mucho menos. Y por el otro lado está la derecha, que bueno, finalmente terminó de unirse, ya una derecha que evidentemente tiene un pasado muy... ¿Un pasado? ¿A qué se refiere con un pasado? El Partido Social Cristiano, ¿no? El Partido Social Cristiano tiene un pasado de 30, 40 años de gobernar este país, ¿ya? Corresponsable de muchas de las situaciones que se han dado, evidentemente. Lasso no aparece con ese pasado, digamos, porque no ha gobernado este país, ¿ya? Pero sí es preocupante que esa alianza obviamente genere y arrastre a Lasso a situaciones que ya se reprobaron en el pasado. Entonces, realmente hay una situación, yo diría un vacío de liderazgo, un vacío de posibilidades de que realmente este país pueda generar modificaciones de fondo. Además, el problema ahorita creo que es cómo salvar el bote, definitivamente, porque el bote está haciendo agua por muchos lados. Claro. Y realmente la situación a quien le toque manejar este país en el próximo año va a ser terriblemente complicado. Así es. Ingeniero, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer tenerlo con nosotros en Radio Fuego. Esperemos en las próximas semanas poder conversar nuevamente con usted. Gracias. Análisis en tiempos del coronavirus.